El tema que trataremos a continuación se titula La desnudez de tu nieta no descubrirás. Y para esto vamos a leer la ley divina que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 10. Dice así esta ley divina: la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Primera parte. El abuelo no debe ver la desnudez de la nieta. Si un abuelo llega a ver la desnudez de su nieta, comete pecado. Esto es cuando lo hace adrede, cuando lo hace voluntariamente y con el deseo de ver a la nieta su desnudez. De manera que ahora aprendemos nosotros lo que es pecado y lo que no es pecado. Esto es pecado, porque esto es una ley de Dios. Dios ha prohibido, y esta ley de Dios es para todos los tiempos y todas las edades, mientras haya abuelos en la tierra. Mientras exista un abuelo, ese abuelo tiene leyes. Ese abuelo tiene prohibiciones y le está prohibido al abuelo descubrir la desnudez de la nieta. El abuelo no debe ver la desnudez de la nieta cuando la nieta está completamente desnuda. Desnudez es cuando la nieta está completamente desnuda. Segundo, también la Biblia lo llama desnudez cuando la nieta está sin la vestimenta externa o cuando está con calzón y sostén. Si está con calzón y sostén o está con bikini, eso es ver la desnudez de la nieta. Tercero, la desnudez también se entiende en las escrituras, como ya lo hemos estudiado, cuando se ve alguna parte íntima de su cuerpo. Eso también es descubrir la desnudez de la nieta. El abuelo no debe voluntariamente ver la desnudez. Y si lo hace, está cometiendo pecado, sea cual sea la edad de la nieta, sea adolescente, sea señorita, comete un pecado. Si usted, abuelo, me está viendo a través de la televisión y usted está observando a su nieta y usted ha visto la desnudez, usted ha cometido un pecado. Eso es pecado. Segunda parte. ¿A partir de qué edad no se debe ver la desnudez de la nieta? Hay algunos abuelos que piensan diciendo: pero ¿qué de malo hay ver la desnudez de la nieta? Otros dicen: ¿qué de malo hay poder ver la desnudez de una niña de 8 años, 9 años, 10 años o 12 años? Sin embargo, nosotros debemos ver que los casos de violación ocurridos en los últimos tiempos son alarmantes, pues se ven violaciones que algunos abuelos han ejecutado en su nieta cuando éstas han tenido 3, 4, 5, hasta 6 años de edad. El abuelo debe entender: si el ver la desnudez de la nieta me afecta, ¿a qué edad me está afectando? Entonces este abuelo debe evitar ver y estar con la nieta, así sea menor de edad. Esto es lo que decimos hoy, que el abuelo no debe ver la desnudez de la nieta. Lo vamos a respaldar con la estadística del Centro de Emergencia de la Mujer, una institución del gobierno aquí en Perú, en el cual vamos a ver estadísticas alarmantes desde qué edad las niñitas son abusadas sexualmente. Y quiero que usted vea conmigo. Vamos a ver primeramente quienes sufren violencia física y psicológica. De 0 años a 5 años, las mujercitas de sexo femenino sufren menos violencia física y psicológica, menos maltratos que los varoncitos. En cambio, en el caso del varón, vemos ahí de 0 a 5 años, los varoncitos sufren más violencia física en su casa. Indudablemente que su papá les pega más, los maltrata más a los que son varoncitos que a los que son mujercitas. Continuamos viendo. Pero en el caso de violencia sexual, las cosas se revierten.
Podemos ver ahí cómo se revierte en el caso de la violencia sexual. Vemos, por ejemplo, de 0 a 5 años que los varoncitos son menos abusados sexualmente. Sí son abusados, pero en menos porcentaje. En cambio, de 0 a 5 años, las mujercitas son más abusadas sexualmente. Las niñas sufren más violencia sexual que los niños varones. Los niños varones sí sufren, pero en pequeño porcentaje. En cambio, las mujercitas son más abusadas sexualmente. De 0 a 5 años hay mucho más violaciones en niñitas que en los varoncitos. En cuanto a la violencia sexual, podemos ver también en esta estadística, de 0 a 5 años las niñas sufren violencia sexual. Pero cuando crecen, cuando la niña es de 6 a 11 años, se duplica la violación sexual. Es decir, que son más abusadas sexualmente, el doble de mujeres que tenga de 0 a 5 años. De 6 a 11 años se duplica. Hay más violencia sexual en las niñas, debido a que va ya tomando forma su cuerpecito y son más abusadas sexualmente. Entonces tenemos lo siguiente, según estas estadísticas. En los niños de 6 a 11 años, por cada varón abusado sexualmente, hay 4 niñitas abusadas sexualmente. En los niños de 6 a 11 años, por cada varoncito hay 4 mujercitas abusadas sexualmente. Esto cambia mucho más drásticamente, se eleva el porcentaje de violación sexual y el abuso sexual cuando la mujer crece, cuando la mujer tiene de 12 a 17 años. Cuando una mujer tiene de 12 a 17 años, crece mucho más el abuso sexual. El 96% del abuso sexual lo llevan las mujercitas, las jovencitas. Son abusadas sexualmente el 96%. Y el 4% los varones. Entonces, queremos decir, en los casos de los jovencitos de 12 a 17 años, por cada varoncito que ha sido abusado sexualmente, hay 27 mujeres que son abusadas. ¿Y por qué se incrementa el abuso sexual? Por cuanto ya la mujer va tomando forma de adulta, su cuerpo va cambiando, va transformándose, sus figuras de la mujer también. Este abuso sexual incestuoso, en su mayor caso, no son denunciados por los familiares. Estos casos de abuso sexual, del incesto, cuando el abuelo ha abusado de la nieta, ¿quién es capaz de denunciarlo al abuelo? No lo denuncia ni su hijo, no lo denuncia ni su hija, no lo denuncia ni su esposa. Todo queda en silencio en la familia. Estos casos de abuso sexual muchas veces son denunciados en los colegios o por los ONG o por los centros de salud, pero no son denunciados por la propia familia. Entonces, vemos que la gran mayoría de casos, según el Centro de Emergencia de la Mujer, la mitad de los abusos se produce por familiar y la mitad por personas desconocidas. Pero este porcentaje es debido a todas las denuncias que se llevan. Imagínense cuántos casos hay que no sean denunciados, porque en la mayoría de incestos donde el padre abusa de la hija, o donde el tío abusa de la sobrina, o donde el cuñado abusa de la cuñadita, donde el abuelo abusa de la nieta, esos casos no son reportados. Indudablemente se callan y guardan silencio. ¿Cuánto más aún se incrementará? Entonces debemos entender que la gran mayoría de abuso sexual se está dando en la familia, se está dando en los hogares, por un familiar, por una persona cercana a la niña. Es muy frecuente ver cuando los padres denuncian los casos de violación o de abuso sexual, cuando son personas extrañas lo denuncian. Pero ¿quién denuncia cuando son sus propios familiares? ¿Quién denuncia cuando son sus propios familiares? Estos casos
realmente se quede en el secreto de la familia y no se reportan estas denuncias. Por esa razón, queridos hermanos, es necesario entender y comprender esta palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice, como hemos visto en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 10 de esta ley, cuando el Señor nos dice la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque la desnudez es tuya. Esto es un mandato que Dios está dando a todos los abuelos de la tierra. Entonces las abuelas también deben entender esta verdad. Las abuelas, el padre, la madre, no deben dejar que los abuelos estén viendo la desnudez. Está prohibido, es un pecado que los abuelos estén viendo la desnudez. Por esa razón caen en el pecado del incesto. Si esta ley fuere guardado en el corazón del abuelo, si esta ley fuere respetado por el abuelo, entonces nunca habrá incestos en las casas ni en los hogares. Amén. El incesto no debe ocurrir. ¿Por qué ocurre el incesto? Porque el hijo no toma prevención. Por eso, padre, si tú tienes tu hija, no deje que tu papá esté viendo la desnudez de tu propia hija. Mujer, si tú eres una nuera, no deje que tu suegro esté manoseando o esté viendo o esté bañándose con tu hija. No, pero es el abuelo. No, pero es el papá de mi esposo. No, pero es mi padre. ¿Cómo mi padre no se va a bañar con mi hija? No hay problema. Y mi padre siempre es bueno. Mi padre nunca ha hecho nada malo. Pero debes entender que entonces ahí se producen las tentaciones. A continuación usted va a ver lo que está produciendo las violaciones de abuelos a las nietas aquí en Perú y también en el mundo. Solamente algunas noticias. Las menores vivieron dentro de un infierno durante 4 años. Tuvieron que soportar el asedio de un sexagenario sujeto quien las extorsionaba con no darles de comer si no accedían a sus exigencias sexuales. ¿Y qué te decía? Que si no tenía relaciones con él, que no iba a dar de comer, y tampoco no iba a comprar nada. Que decía que si no estabas con él, no te compraba nada. Sí, ni tampoco le iba a dar de comer. Tiene 14 años de edad. Está embarazada con 7 meses de gestación. El responsable asegura el hombre que fue pareja de su abuela hasta antes que ésta muriera. Su nombre, Mario García Quiñones. Su edad, 63 años. Sin embargo, fue la propia madre de la menor quien la entregó al cuidado del sujeto, quien aparentaba ser el abuelo que no tenía. Como dijo mi mamá, que él se haga cargo, todo eso, ya yo tampoco no me iba a imaginar lo que él iba a hacer con mi hija, supuestamente. Ya yo venía así, le llamaba, hablaba con ella y ella nunca me confesó. Cuando su papá de mi hija a mí me llamó, me dijo que ya tenía 6 meses de gestación, porque ya no se le visto a su hija? No. ¿Tú no habías visto a tu hija como 3, 4 meses? No. Pero no estaba sola, la acompañaban sus 2 primas, actualmente de 15 y 12 años respectivamente. La menor afirma haber sido violada por el sujeto desde que tenía 8 años de edad. ¿Cuántas veces abusó de ti? Varias veces. ¿Desde qué edad tenías? ¿Te acuerdas de eso? Desde que mi abuelita falleció, nos llevó para ir para su casa. La mayor, de 15 años, sería la única que no habría sido violada por Mario García Quiñones, pero era también acosada sexualmente. Pues como yo vivía en provincia, pero sí venía yo a ver a mis hijas. ¿Cuánto tiempo venías a ver? Yo venía cada 2 meses, 3 meses, bajaba a ver a mis hijas. Yo sí venía a ver a mis hijas, todo, y mis hijas no me decían nada, ni mi sobrina tampoco no me decía nada. Miedo, obviamente. De miedo, ellas pensaban que yo les iba a pegar, les iba a gritar.
Un caso de abuso sexual pone en el ojo del huracán a Chinandega, un departamento con antecedentes de este tipo de delito. Esta vez la abuela de una niña de 6 años, presuntamente abusada por su padrastro y un abuelo, denuncia que las autoridades, entiéndase Comisaría de la Mujer, Mi Familia y Fiscalía, se han coludido para revictimizar a la menor. Mi nombre es Carla Vanessa López y soy abuela, ¿verdad?, de una niña quien ha sido víctima de 2 abusos sexuales, ¿verdad? El primero, presuntamente, fue ejercido por el padrastro de la niña, Alfredo César Espinales, hoy prófugo de la justicia. Y el segundo por el abuelo paterno José Morales, quien enfrenta juicio porque su nieta de 6 años lo señala de haberla abusado sexualmente. ¿Y cómo es eso?, le dijo la profesora, la subdirectora, ¿verdad? Y la niña le responde, él me quita la faja, y empezó a hacer las mímicas, me quita la faja, me baja el zipper, me quita el pantalón, el calzón y me hace así, empezó a frotarse sus genitales hasta que me estoy orinando. Por eso no quiero ir a la casa de la abuela Lucía, ni el abuelo Chero. La profesora le pregunta, la interroga a la niña, la subdirectora, y le dice, ¿y dónde está tu abuela? Le dice, ¿cuándo pasa esto? ¿Dónde pasa esto? La niña le dice, en el sofá de la sala. Me acuesta en el sofá y le vuelve a repetir lo mismo, me quita la faja y le repite nuevamente los mismos detalles. Carla López es la abuela materna originaria de Chinandega. Ella lamenta profundamente que su hija y el padre de la niña no crean en el testimonio de la menor y hasta han llegado a decir que es un secreto que debe quedar en familia. No cuenta con el respaldo de la madre porque está protegiendo a su nueva pareja, papá del nuevo bebé que ella tiene de 6 meses, de Alfredo César, agresor primero de la niña. Y el papá de la niña se ha encargado de maltratarla porque está defendiendo sus propios intereses, que es a su propio papá. Y mi preocupación grande es quién defiende a la niña. Un desnaturalizado sujeto de 52 años de edad abusó de una menor de apenas 10 años, quien aseguró que no era la primera vez que su abuelo la utilizaba sexualmente. De acuerdo a la información dada a conocer, los hechos se registraron en la delegación Alfredo B. Bonfil, hasta donde llegó la madre de la menor, Verónica González Olán, de 28 años, que manifestó que ella y su esposo trabajan durante el día y su hija la dejan al cuidado de su tía. Comentó que los hechos fueron descubiertos por el padre de la menor, quien ingresó a una de las habitaciones de la casa en donde vio al abuelo de la niña abusando sexualmente de ella, ya que la tenía acostada en el piso con la ropa interior hasta las rodillas. La pequeña, de ocupación estudiante de primaria, se encontraba nerviosa y llorando y dijo que cuando se metió al cuarto, su abuelo entró tras de ella y cerró la puerta, después la acostó en el suelo, le quitó la ropa y abusó de ella. Por lo anterior, los uniformados se trasladaron a la cuartería ubicada en la calle Ignacio Allende con Lorenzo Barrera, Manzana 15, en la delegación Alfredo B. Bonfil, donde se detuvo a José González Mendoza, de 52 años de edad, como el presunto responsable del delito de violación y lo que resulte en agravio de su nieta, de apenas 10 años de edad. En muchos países y en nuestra patria, en todo lugar, hay abuelos que están abusando de las nietas. Ahora bien, este abuso, como habíamos dicho, si es efectuado entre la familia, se calla. Pero cuando lo efectúa una persona extraña, entonces el padre lo denuncia e incluso lo lleva para que se vea con un psicólogo. Pero en el caso de las niñas violadas, nadie lo denuncia. Mientras la niña no quede embarazada, la niña sufre las violaciones una y otra vez por el abuelo o por el tío. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que quede embarazada. Solo cuando queda embarazada recién la familia se da cuenta. Mientras no queda embarazada, la niña sigue sufriendo el abuso sexual. Y eso se está viendo en distintos hogares. Por eso es necesario obedecer la palabra de Dios. Es necesario que obedezcamos. Cuando Dios ha dado una ley a los abuelos diciendo no vas a ver la desnudez de tu nieta, hija de tu hijo o hija de tu hija, el Señor estaba hablando aquí una orden para los abuelos a fin que estos no
caigan en pecado incestuoso. Y si obedecemos, entonces va a ir bien a los hogares. Por eso Dios quiere cuidarte. Si tú tienes nieta, recuérdelo bien, ya tienes un mandato, tienes una orden, tienes un decreto de parte de Dios. Nunca veas la desnudez de tu nieta, porque el día que tú lo hagas, ese día cometes pecado delante del Señor. Tercera parte, el cuidado que debe tener el abuelo con la nieta. Todo abuelo debe tener presente los consejos que se le dará a fin que evite caer en pecado. Y de esta manera evite que el diablo le esté tentando, seduciendo. Primer consejo, diga después de mí: el abuelo no debe desvestir ni bañar a su nieta. Está prohibido que el abuelo esté desvistiendo a la nieta, quitándole el vestido, quitándole el calzoncito, quitándole sus prendas. Está prohibido que el abuelo esté viendo la desnudez de la nieta, ni esté bañando a la nieta. Hay abuelos mañosos que diciendo: ay no, pero tengo que bañarle a mi hijita, tengo que bañarle. Usted no tiene nada que bañar, báñese usted mismo, pero no esté bañando a la nieta, porque eso es un pecado, ya que usted va a ver la desnudez de ella. Amén. Así ella tenga 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 o 16 añitos. Y usted ya sabe, nieta, tu abuelo no debe estar viendo tu desnudez, ni deje que te esté bañando. Dile: abuelo, eso es un pecado. No, pero nieta, nada, abuelo, fuera del cuarto. Segundo consejo, el abuelo no debe acariciar el cuerpo de su nieta. Diga conmigo: el abuelo no debe acariciar el cuerpo de su nieta. Amén. Si usted, madre de familia, ve que tu padre, tu propio padre, está acariciando el cuerpecito de tu hija, llámele la atención. Papá, ¿qué estás haciendo? Papá, te prohíbo, por favor, que tú estés así acariciando. Ahora, ¿qué pasaría si tú estás viviendo en la casa de tu padre y él dice: bueno, hija, tú eres mal pensada, que esto y el otro, y se amarga contigo? Ni bien veas que tu padre está acariciando el cuerpo de tu hijita, lo has visto así, tú tienes que salir de esa casa, porque tu padre malvado y mañoso va a seguirlo haciendo y no va a parar hasta abusar de ella. Tienes que salir de esa casa. Además, también ya la palabra del Señor nos ha enseñado diciendo que una familia no puede vivir dentro de otra familia. El Señor dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejará el hombre a su papá y a su mamá, y se va a unir a su mujer, y van a ser una sola carne, van a ser una nueva familia. No puede estar viviendo un hogar dentro de otro hogar. No puede estar viviendo. Por eso es que se producen estos hechos incestuosos, debido a que no se obedece la palabra. Amén. Entonces, mujer, usted necesita, aunque sea alquílese un cuarto, aunque sea reducido, pequeño, pero sin el abuelo malvado, sin el abuelo violador o sin ese abuelo abusador. Usted tiene que proteger a sus niños. Más vale que usted esté pasando necesidad aún dentro de ese cuarto, pero protegidos sus hijos y sus hijas de toda violación y de todo abuso sexual de los abuelos. Hay asimismo maridos vagos y ociosos que no quieren salir de la casa de sus padres. Ay, no, pero ¿por qué? Pero cariño, pero su mujer le dice: pero vamos, cariño. Otra: no, pero ¿por qué? Mi papá nos da de comer, a veces no trabajo, mi mamá, de ahí le estamos gorreándole. Maridos gorreadores. No trabaja, no ayuda, y está ahí mantenido, viviendo
de sus padres. Para eso te has casado. Si te has casado, tienes que salir aparte. Vive aparte, busca tu hogar aparte y ahí cría a tus hijos, cuida a tus hijos, educa a tus hijos y protege a tus hijos. Tercer consejo, diga conmigo, el abuelo no debe tocar las partes íntimas de la nieta. Está diciendo que los abuelos no deben tocar los pechos de la nieta, ni las nalgas de la nieta, ni los genitales de la nieta. Ya sea por cualquier motivo. No, pero es cariñito nomás. No, pero es cariñito. Y está besando los senitos de su nieta. No, pero es cariñito nomás. Y está besando su nalga. Eso no es correcto. Por eso, mujer, usted tiene que estar alerta, entendiendo y comprendiendo la palabra. Si usted es una mujer y tiene sus hijas, cuide a su hija. No, pero yo siempre lo dejo a mi hija con su abuelo. No deje usted a su hija con su abuelo. ¿Por qué? ¿Quién la va a bañar a la niña? ¿Quién va a estar al lado de la niña? ¿Quién va a dormir con la niña? Tenga cuidado. Recuerde bien que la ley de Dios es para respetarla y para obedecerla, porque Dios ha puesto leyes para la humanidad, porque el Señor quiere cuidar a todas las niñas, a fin que las niñas no sean abusadas sexualmente. Cuarto consejo, dígalo conmigo, el abuelo no debe besar en la boca a su nieta. Amén. Está prohibido que el abuelo esté besando en la boca a la nieta. No, pero mi amorcito, dame besito, besito, piquito, piquito. Sea sabio, no deje que su padre le bese en la boca a su nieta. Hoy en día hay la mala costumbre de estar besando en la boca de los niñitos. Incluso entre varones se besan en la boca. Hay padres de familia que se besan en la boca y besan en la boca a sus propios hijos. Hay madres que besan en la boca a sus propios hijos. Por esa razón, si usted besa en la boca a sus propios hijos, por esa razón viene el abuelo y también besa en la boca a su nieta. Y eso no es bueno, no es correcto. Quizás la nieta no sienta nada por el abuelo, porque la nieta no va a sentir tentaciones por el abuelo. Pero el abuelo mañoso sí va a sentir tentación. Por eso tenga cuidado. Consejo quinto. El abuelo no debe sentar a su nieta entre sus piernas. Amén. No debe estar sentándolo a su nieta. Tiene 12 años, 13 años, está sentando y está acariciando la pierna. Evite eso. Recuerde, si usted quiere ser un hombre correcto, evite eso y obedezca la palabra. Amén. Consejo sexto. Diga conmigo, el abuelo. Vamos, dígalo conmigo. El abuelo no debe dormir con su nieta en una sola cama. Amén. Hay abuelos que dicen, ven para acá mamacita, ponte acá mamita, ahí nomás. Y está ahí durmiendo con la nieta a su lado. Y está acariciando su cuerpo de la niña en la noche. Por eso no es correcto que el abuelo haga eso. El padre, la madre son los que deben proteger a las hijas. Deben cuidarlo. Amén. Esto no quiere decir que todos los abuelos sean mañosos. No quiere decir que todos los abuelos tengan los mismos pensamientos, pero sí hay que obedecer la palabra y hay que prevenir y hay que evitar para que de esta manera nunca se produzcan hechos incestuosos en la iglesia. Amén. Una cosa es abrazar a la nieta, abrazarlo, levantarlo delante de todas las familiares, ¿no? Delante de todos los familiares, darle un besito en la cara, darle un besito en la frente. Pero ¿qué necesidad hay de darle un beso en la boca? Uno puede abrazarlo a la nieta, al nieto, sanamente, correctamente, delante de todos,
Pero ¿qué necesidad hay de desnudar a la nieta? De acariciar el cuerpo de la nieta. Eso es otra cosa, ¿verdad? Son cosas diferentes y distintas. Cuarta parte, la orientación a los padres y a su hija. Los padres deben conocer lo que dice el Centro de Servicios Legales para la Mujer. Y quiero transmitirles lo que dicen ellos. Es lo que nosotros ya lo enseñamos a través de la palabra. Pero esta institución, mire lo que dice. Existe la idea equivocada del abuso sexual. Generalmente se cree que el agresor es una persona desconocida, dicen ellos. Pero en realidad, según los datos consultados últimamente, la mayoría de casos son ejecutados por los padres. La gran mayoría de casos son ejecutados por los padres, por los padrastros, por los amigos de la casa. Un menor caso son hechos por personas desconocidas. Imagínense, las personas desconocidas son pocos los que abusan sexualmente. La gran mayoría que abusan sexualmente son los conocidos. Tenemos aquí una lista de quiénes son los que abusan sexualmente de los niños. Las personas que cometen el acto sexual incestuoso son los siguientes. Son los padres, diga conmigo, padres. Imagínense, son los padres los que abusan sexualmente de los propios hijos. Padrastros, diga conmigo, padrastros. Los padrastros también abusan sexualmente de las hijastras. Hermanos mayores, diga conmigo, hermanos mayores. Los hermanos mayores también abusan sexualmente de sus hermanas menores. Tenga cuidado por eso. Ya decíamos, no deje dormir a los hermanos varoncitos y mujercitas ahí juntos en una cama. 4, abuelos, diga conmigo, abuelos. Abuelos, también los abuelos abusan de las nietas. 5, tíos, diga conmigo, tíos. También ellos son los que abusan de las sobrinas. 6, cuñados, diga conmigo, cuñados. Usted se va a vivir con un hombre, no esté llevando a su hermanita. Tenga cuidado. Y si su hermana es adolescente, imagínese, esta nueva pareja va a estar mirando a la cuñadita. 7, compadres. Diga conmigo, compadres. Los compadres también. Por eso habíamos mencionado en las leyes sobre los ídolos y los idólatras. En las leyes sobre los idólatras habíamos visto que no debe haber compadrazgo. No debe haber compadrazgo en medio de la iglesia. No puede el creyente tener un compadre. No puede tener una comadre. Porque compadre es darle al hijo un segundo padre. Usted no puede darle a su hijo un segundo padre que es inconverso y es impío y vive sin la ley de Dios. Por esa razón de eso se aprovechan. Los compadres se aprovechan de las hijas. 8, amigos de la familia. Diga, amigos de la familia. Recuerde bien, querido hermano y hermana, tenga cuidado. Debe entender usted esta gran verdad. Según dice el Centro de Servicios Legales de la Mujer. Escuche bien esto. Tal como nosotros habíamos enseñado de la palabra, las personas que hoy en día están abusando de los niños y de las niñas son el padre, padrastro, hermanos mayores, abuelos, tíos, cuñados, compadres, amigos de la familia. De ahí se producen los abusadores. Y también dicen esto, que aquellos que abusan de los niños no son enfermos mentales, son personas sanas. No son gente pobre, también hay gente rica. En la clase media, en la clase alta también hay abusadores. No solamente los pobres abusan, no es así. También en la clase media y también en la clase alta. Negros, blancos, lo de la selva, lo de la costa, lo de la sierra, también están produciéndose los abusos. Por tanto, debe entender y debe comprender. Usted, si obedece la palabra de Dios, si usted pone la ley de Dios en el corazón, entonces nunca usted cometerá estos hechos incestuosos delante del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto,
Ya tienen los abuelos este mandato. No voy a ver la desnudez de mi nieta. No lo voy a hacer. No quiero hacerlo. Y si de repente lo trae usted, mira, ¿sabe qué, papá? Quédate con mi hija. Hijito, ¿sabes qué? Agarra y llévate a tu niña. Cuídalo tú. Pero papá, yo tengo que trabajar. Está bien, hijito, tú tendrás que trabajar, pero tú tienes el derecho de cuidar de tu hija, no yo. Yo ya te crié. Y para criarte, yo he sufrido. Para criarte desde pequeño, yo he sufrido. He sufrido hasta que ya tienes tu edad y ahora ya tienes tu casa. Y nuevamente voy a hacer creando niños, no lo voy a hacer. Basta que ya los crié a ustedes, ya soy maduro, me he acabado en fuerzas en criarlo a ustedes, pero suficiente, porque yo no crío nietos, no crío nietos. Cada padre debe criar a sus hijos. Ese es el orden y esa es la voluntad de Dios en la tierra. Amén. De la misma manera, a las abuelas, hermanas, ya usted no esté criando a sus nietas. Hay pastores que mi hija me deja, hijita, por eso ha tenido su hijo, para que críe. Cada uno tiene su hijo para que críe. Amén. Para que críe sus propios hijos. Si tú ya terminaste de criar hijos y ya todos se han casado, muy bien, ahora usted está libre. ¿Para qué? Dele sus años de vida que le quedan para predicar la palabra, para llevar el mensaje de salvación, para ser una misionera, para llevar la palabra, para que usted extienda el evangelio. Amén. Recuerdo que en una oportunidad había una vez una hermana. Esta hermana había ya criado sus hijas y ya sus hijas tenían sus maridos y le traían las nietas para que ella esté criando. Y yo le dije, hermana, ya no estás para que estés criando nietas, que críen tus propias hijas. Ay, pastor, pero me dejan, hijita, haz la obra. Sí, pastor, me gusta hacer la obra, pastor, pero mis nietas no me dejan. Ya te he dicho, hija, tienes que decirle que críen, que cada madre críe a sus hijos, porque ese es así el orden de Dios. Ya le voy a decir, pasaron 1 año, 2 años, hijita, ¿cuándo te dedicas a la obra? Predica la palabra. Sí, pastor, ya lo voy a decir, estas nietas no me dejan, estas hijas pues no me dejan. Ya te estoy diciendo, hijita, déjalo. Pasaron 5 años y hermana, tu hija está para que prediques la palabra. Sí, pastor, me gustaría viajar, me gustaría ir para un lado, para otro lado, evangelizar. Pasaron 6 años. Le dije, hija, pastor, estoy mal, pastor. Ay, no sé qué puedo hacer. Encima mis nietas. Pero te he dicho que tus hijas deben criar a sus hijas. Pasó medio año, la hermana ya no se levantó de la cama. Y luego después murió la hermana. Nunca se fue a predicar la palabra. Ella soñaba con predicar en un lado, en otro lado, ir a las misiones. Nunca fue ni a las misiones. Murió criando nietas. Hija mía, si tú has criado hijos, ya basta que crías hijos, pero no estés criando nietas. Y si tú eres abuelo, no estés criando nietas. Haz que cada padre, que tus hijos críen a sus propios hijos. Y tú sal y predica la palabra y extiende el evangelio. Y cuando Dios te llame a su presencia, estés libre, evangelizando y dando tu vida para el Señor. Amén. Por eso, querido hermano y hermana, si ya ustedes son maduros, vayan a evangelizar, vayan a predicar la palabra. Y usted me dice, pastor, quisiera ir a predicar la palabra. Muy bien, vas a ir a tal iglesia, en tal departamento. Predicas ahí 1 mes, evangelizas, luego te pasas a otro departamento, evangelizas, apoyas en la evangelización, te pasas a otro departamento. Nunca te va a faltar comida, ni agua, ni vestimenta, porque todo obrero es digno de su salario. Amén. Así que no tenga temor, pero ¿qué comeré, qué vestiré, hijito mío? El Señor sabe qué te dijo. El Señor dijo, no lleves ni alforja, no lleves ni calzado, ni vestido.
No te preocupes porque un obrero es digno de su salario. Sal y predica, porque nunca te va a faltar, en la obra de Dios nunca te va a faltar nada de esto. Abuela, no te mueras. Abuelo, no te mueras sin que antes predique la palabra. Si estás libre de hijos, predica, evangeliza, lleva el mensaje de salvación en muchos lugares. Amén.